Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados. Bueno, buenas tardes a los que os acabáis de incorporar y a los que estabais antes, pues hola de nuevo. Yo creo que esta tarde tenemos un honor grande entre nosotras y es que este poeta, Juan Carlos Mestre, ha querido pasar un rato con nosotros. Juan Carlos Mestre es Premio Nacional de Literatura, Premio Nacional de la Crítica, Premio Gil de Viedma, pero yo creo, por lo menos a mí me parece, que cuando se habla de un poeta no hay que hablar de premios. Para mí, Juan Carlos Mestre es un artesano de la palabra. Yo creo que Juan Carlos tiene la magia de ir cogiendo palabras, ir cogiendo todo lo que él ve sobre la tierra, amasarlo y convertirlo en voz. Pero además trabaja también con otros materiales. Es un artesano de la tinta y entonces con la tinta hace grabados. Y es un artesano del aire y con el aire y con el espacio hace música. Entonces yo creo que tenemos entre nosotros a un poeta que hace música, que hace palabras, que hace grabados y tenemos la suerte de que se dedique a pasearlo por distintos espacios entre las gentes del mundo y esta tarde está aquí con nosotros. Pero además a mí me parece siempre, desde que le he visto las primeras veces, me ha parecido que es un juglar de esta época, que me recordaba a los antiguos juglares que iban por el mundo con su voz y con sus palabras y con todo lo que habían recogido de la tierra, del viento, del mar y, en definitiva, de la vida. Entonces, para mí es un honor presentaros a Juan Carlos Mestre, juglar. Ningún cuento popular comenzó jamás así. Érase una vez un presidente de gobierno. Sería un error que comenzaran así. No la generosidad de Belén al presentarme. Muchas gracias, Belén. Ayer Pedro Pastor terminaba su magnífica presentación cantando un tema de Violeta Parra. Yo quisiera comenzar esta lectura leyendo un poema de su hermano, un bailarín al borde del abismo, el poeta chileno Nicanor Parra. Empieza a caer otro poco de nieve, como si fuera poca toda la nieve que ha caído en Rusia desde que el joven Pushkin, asesinado por orden del zar en las afueras de San Petersburgo, se despidió de la vida con estas inolvidables palabras. Comienza a caer otro poco de nieve. Como si fuera poca toda la nieve que ha caído en Rusia, toda la sangre que ha caído en Rusia desde que el joven Pushkin, asesinado por orden del zar en las afueras de San Petersburgo, se despidió de la vida con estas inolvidables palabras. Comienza a caer otro poco de nieve. Queridas amigas, queridas personas amigas, es la patria de las raíces, del exiliado,
la que transforma el conocimiento de tal manera que la condición del expulsado de la figuración crítica del mundo, los débiles, los descontentos, las figuras emblemáticas de la víctima, la viuda, el huérfano, el extranjero, se personifican ante nosotros como la voz sin boca de la poesía. Dice el poeta leonés, querido amigo y gran maestro Antonio Gamoneda, que la poesía no es un lugar donde van a parar los cobardes. Ciertamente, son los bienaventurados del mundo los que vienen a ocupar el lugar de las palabras, como escribió María Zambrano, los que nos traen la gran soledad del silencio y nos atraen como un abismo blanco, ¿no? Los bienaventurados de la pobreza de espíritu, el sufrimiento de los perseguidos por la implacable justicia de los injustos. Ellos, los que en la longitud de las edades acaso están tras el manantial del dolor que dio origen a este poema. Bienaventurado el que a los 40 años aún no ha conocido la recompensa y llama virtud al cordón de un zapato. El hombre sin convicción que tumbado en la hierba se pasa el día durmiendo y discute sobre el esfuerzo con los altamontes. Bienaventurado el que soporta el préstamo de la verdad, el excavado en piedra y el que construido en paja es alternativamente señor de la nada y rey de un solo vasallo. Bienaventurado tú, que sin llamarte Juan, no eres otro que Juan el explícito, el padre del aire, cuyos hijos heredarán los molinillos de viento. Bienaventurado el que ha pasado la noche con la insignificancia, porque embellecido por la privación será de él alguna vez la ausencia. El que es vecino de dos bocas, el de la voz menuda al que le falta un diente, el hombre sin pretexto que tuvo un asno, una boina, un chivo. Bienaventurado el que ante el argumento de la pólvora tuerce su hocico de linterna y habla alto, el que paga su aullido con la vida, el que en un instante es articulación de lobo y árbol de rodillas. Bienaventurado el pájaro cuyo canto despierta el corazón de una madre en las ramas de la tristeza. Bienaventurado el manco y su violín de oxígeno, la abeja del azúcar que liba la corteza de los licores blancos. Bienaventurado el viajero que vaga en lo concéntrico y ha traducido el límite. La fertilidad del sacrificio, la teología de las medallas de la luna. Bienaventurado el que migra al borde de su amor, porque de él será la extraña fruta del animal del sábado. Bienaventurado el esqueleto de Rimbaud y su pájaro influyente, único héroe en el festín del cráneo. Bienaventurado el que ante la alusión de los espejos se vuelve pensativo y amablemente azul, sus lágrimas ignora. Bienaventurado lo inmortal del muerto, la excusa del sombrero y su valido, el repentinamente desahuciado en el paladar de tablas de la muerte. Bienaventurada
la golondrina de madera que le late al niño antes de conocer el sexo. Bienaventurado el aire de la soledad del péndulo, el manso bajo el sol y la virtud del ciego, la esponja que da de cantar su lluvia a la garganta. Bienaventurado el que apoyado en su bastón está toda la noche ahí, es piedra de la edad, es piedra de la luz, los dos ojos del pájaro en el collar del cero. Bienaventurado el astro que ignora su caballo y ha cerrado el párpado, la agria lepra que arde en las arterias, la sal del paraíso. Bienaventurado. Bienaventurado el que condensa lutos negros, porque de él será la última soga del relámpago, el primer peldaño en la escalera del descendimiento. Gracias, queridas amigas. Estoy muy contento, feliz. No voy a decir que es un privilegio, porque todo privilegio es indigno, pero estoy muy contento de estar con vosotras, personas tan próximas al veredicto, es decir, a los que buscan y dicen la verdad. Cada época tiene sus males. Esto también lo pensaba María Zambrano, hasta en lo físico. He sabido, dejó escrito nuestra filósofa, que la humanidad ha padecido siempre los mismos azotes. La Edad Media sufrió el castigo de la lepra, el romanticismo, el terror de la tuberculosis. Siempre hay una lepra o una tuberculosis. ¿Para qué decir las lepras ideológicas y las tuberculosis políticas, verdad? Que asfixian el concepto de la otredad, el reconocer en el otro el signo de la semejanza, aquel que en su diferencia es exactamente igual que nosotros. Pensaba Shelley que los poetas eran los legisladores nunca reconocidos del universo. Bueno, hoy ya sabemos que eso no es así. Los legisladores del universo son los grandes sátrapas, los mercaderes del dolor humano y aquellos que han hecho de su obsesiva dedicación al coleccionismo de escamas litográficas, como llamaba Baudelaire al dinero, el único objetivo de sus vidas. Bueno, no sé, ¿acaso nos queda a los poetas ser entonces algo así como los legisladores de lo invisible? Aquellos que con el ruinoso negocio de nuestra pequeña verdad también buscamos el veredicto, la interlocución de las palabras para fundar allí donde hay un espacio vacío de pensamiento las raíces del mal. Las raíces del mal, sí, para convertirse, como pensaba Walter Benjamin, quien creía que el gran botín de los amos ya no eran las plusvalías, sino la cultura, para buscar en esas raíces del mal el lugar de los poetas, la de convertirse en los avisadores del fuego, aquellos que anuncian las catástrofes inminentes precisamente para que éstas no sucedan. Crónica de la Edad Media. Son los mismos que en la Edad Media tiraban piedras a los leprosos. Una cuadrilla de pendejos escuchando las valquirias a todo volumen. Son las mismas carcajadas de Berlín la noche de los cristales rotos. Van a lo mismo que iban en la Edad Media, a tirarle piedras a los leprosos. Salen de caza. De mala manera abarrotan con liebres los trenes de mercancías. Cada mirlo de cementerio es una gota de lluvia y el agua
el agua ya llega al cuello. Los coros se han puesto en danza. Los enamorados de la tierra se abrazan por última vez. A esta hora, en Belo Horizonte, bajando por la ladera hacia el mar, va Bartolomeu Bueno da Silva en busca de oro. Ante estos acontecimientos, Carlos Drummond de Andrade, cuyo corazón no es más grande que el mundo, está melancólico. Hace 30.000 años que las libélulas se han convertido en caballitos del diablo y los erizos hablan en voz baja, pero en los cuarteles resoplan las teteras y los oficiales arrancan sus motos. Los cisnes de cuello negro llevan una vida normal lejos de nosotros. Los perros levantan la pata sin avergonzarse en cualquier esquina. De acuerdo al historiador Plutarco, en época de Julio César, 4 millones de personas fueron vendidas como esclavos. Cuando los relojes dejaron de girar, los mercaderes encontraron la fórmula perfecta y los emigrantes y los pelícanos cruzaron el mar de las preocupaciones para alquilar un piso pequeño. Durante varios siglos, la dinastía Tang se zampó a 35 millones de seres humanos. En un milenio la Europa católica acabó con las existencias en todas las excavaciones de sueños. Hace rato que Cristóbal Colón ha regresado de América y la noche de San Bartolomé, Catalina de Médicis se quita la máscara para saludar a sus príncipes. Durante el invierno siguiente, los viajeros llegan a su destino. La quinta sinfonía del opio se extiende por el imperio chino. En los cuarteles resoplan las teteras y los oficiales engrasan sus motos. Todo está a punto para desenterrar a Blanquina March, 20 años después de muerta, procesarla por judaizante, condenada, incautación de sus bienes, quemados sus huesos en la hoguera. No son las huellas del lobo que lamen la mano del hermano pequeño. Son los mismos que en la Edad Media tiraban piedras a los leprosos. La Mancha de Leopoldo II, rey de los belgas. Josecito y Adolfo, aspirantes al título de los pesos moscas, los mismos malnacidos que arrojan propaganda desde los helicópteros. Queridas amigas, yo le comentaba a Luis Carlos y a Belén, al resto os he conocido ahora, ellos los conozco desde hace unos años. Han sido una compañía muy protectora en mi vida, en momentos difíciles para los seres invisibles como yo. Para empezar, yo debería deciros que yo no sé cuál es la utilidad de la mayoría de vosotros en una sociedad democrática, imprescindible.
pero tengo dudas sobre cuál es la función de los poetas. Yo no sé si, para empezar, si la poesía es la voz sagrada de la tierra ingenua, como llamaba Mallarmé a los grillos, o esos montones de azafrán donde los niños de Lorca siguen machacando pequeñas ardillas. Algunas veces me he atrevido a pensar como que la poesía tiene algo que ver con aquella idea de Lezama Lima, el inmenso poeta cubano, cuando decía que escribir poesía era algo así como masticar un cangrejo hasta exhalarlo por la punta de los dedos al tocar un piano. Bueno, es una idea hermosa, casi tan hermosa como un caracol nocturno en un rectángulo de agua. La poesía no ha sido hecha para entender desde los códigos de la razón. La poesía, creo yo, ha de intentar ampliar los horizontes significativos del porvenir, como lo hacéis tantas de vosotras día a día, ¿no? Yo, por lo que he escuchado en estos 2 días que estoy aquí, cómo desafiáis la jurisprudencia y donde termina el estricto código de las leyes, encontráis las poderosas razones de colocar al norte del porvenir la condición sagrada del ser humano y los derechos inalienables de aquellos que sueñan con ejercer algún día los más simples de ellos, aquellos que tienen que ver con la sencilla felicidad de lo cotidiano. En todo caso, la poesía, claro, tiene que ver también con la figura del testigo, ¿no? Él decía, creo que sí, era Cortázar a propósito de John Keats. John Keats es el más joven y romántico de los poetas europeos. Pensaba en una carta a un amigo que le preguntaba qué era para él un poeta. Dijo, poeta es aquella persona que en presencia de otro se considerará siempre su igual, sea este el rey o el más pobre del clan de los mendigos. Yo me acordaba de Keats escuchándoos hablar esta mañana, ayer, sobre la condición de igual, ¿no? Del semejante, ¿no? Que lleva escrita en la frente, como decía antes, el signo de la igualdad. Pero bueno, a veces la poesía, como me refería a Cortázar decía, los poetas, como todo el mundo sabe, son personas sumamente desagradables, porque están ahí como testigos, permanentes testigos que no están dispuestos, sin embargo, a ir a testificar contra nadie a ningún tribunal. Pero vosotras los percibís, ¿verdad? Percibís que en la casa, en la República de la Conciencia, la poesía acaso no sea otra cosa que esa producción de hipótesis verbales destinadas a comprender el mundo. A veces son hechos más trágicos, ¿no? Como lo que pensaba la víspera de su desaparición en el campo de exterminio de Tesserín el poeta Robert Desnos. Decía, la poesía es un enano que sale de un pozo a comer pan por la noche. Es terrible, pero en cualquier circunstancia la poesía está ahí para ennoblecer la condición humana, para recordarnos que esa debería ser la única tarea de todo trabajo digno de ser llamado arte, y que frente a la máxima adversidad, acaso la poesía se convierta en el lenguaje de la delicadeza humana, la que, en un acto de legítima defensa contra la soberbia obstinación del poder para mentir, y frente a lo más trágico, también la sonrisa. Aprender a ser libres, escribió Cervantes, es aprender a sonreír. Y la esperanza de la sonrisa, sin duda, lleva mucho más lejos que la certeza del miedo histórico a los poderosos. Hablasteis con lucidez e iluminación y con la generosidad de la mano tendida. ¿Qué más se puede hacer por aquellos que abandonan su tierra huyendo de la pobreza, de la miseria y de la muerte, que tender esos hilos
invisibles pero imprescindibles, que son los que tienden la mano desde la otra orilla de la justicia que representáis, para aquellos que pensaba yo escuchándoos ni tan siquiera saben que tienen derechos. Bueno, esas personas a mí me caen muy bien, pero me caen igualmente bien aquellos que luchan por los derechos de los que no los tienen, y me caen súper bien las personas que luchan por los derechos de los que no los tienen y ni tan siquiera imaginan que pueden tenerlos. Gracias. Mis antepasados inventaron la Vía Láctea. Dieron a esa intemperie el nombre de la necesidad. Al hambre le llamaron muralla del hambre. A la pobreza le pusieron el nombre de todo lo que no es extraño a la pobreza. Poco es lo que puede hacer un hombre con el pensamiento del hambre. Apenas dibujar un pez en el polvo de los caminos, apenas atravesar el mar sobre una cruz de palo. Mis antepasados cruzaron el mar sobre una cruz de palo, pero no pidieron audiencia, así que vagaron por los legajos, como los erizos y los lagartos vagan por los senderos de las aldeas. Y llegaron a los arenales. En los arenales la tierra es brillante como escamas de pez. La vida en los arenales solo tiene largos días de lluvia y luego largos días de viento. Poco es lo que puede hacer un hombre que solo ha tenido en la vida estas cosas. Apenas quedarse dormido, recostado en el pensamiento del hambre, mientras oye la conversación de los gorriones en el granero. Apenas sembrar leña de flor sobre la sábana de los huertos, andar descalzos sobre la tierra brillante y no enterrar en ella a sus hijos. Mis antepasados inventaron la Vía Láctea. Dieron a esa intemperie el nombre de la necesidad. Atravesaron el mar sobre una cruz de palo. Entonces pusieron nombre al hambre para que el amo del hambre se llamara dueño de la casa del hambre. Y vagaron por los caminos como los erizos y los lagartos vagan por los senderos de las aldeas. Poco es lo que puede hacer un hombre con las migas de la piedad. Comer pan mojado los días de lluvia, a los que luego seguirán largos días de viento. Y hablar de la necesidad. Hablar de la necesidad como se habla en las aldeas de todas las cosas pequeñas que se pueden envolver con cuidado en un pañuelo. Bueno, muchísimas gracias por vuestra
delicadeza y fraternidad. Bueno, yo soy nieto de emigrantes, claro. Vengo de las tierras del Bierzo, en la frontera de León con Galicia. Soy de Villafranca, el Bierzo. Y mis abuelos fueron emigrantes pobres. Bueno, es un oxímoron, es una redundancia. En Villafranca del Bierzo los marqueses, los condes, no emigraban. Emigraban a los que se les pudrían las patatas en las huertas y a los que veían caer la lluvia sobre los huertos hipotecados. Yo voy a leeros un poema que se llama Retrato de familia. Lo escribí hace muchísimos años. Tendría yo 17 años. Me vuelvo a acordar de Violeta. Volver a los 17 después de vivir un siglo. Es como Retrato de familia. Ciego de Ávila, provincia de Camagüey, isla de Cuba. Mi abuelo tocaba el clarinete y tenía un cinturón con hebilla de oro. Esto sucede en 1920, delante de una tela pintada con palmeras y pájaros que habrían de ser multicolores. En una calle de La Habana, recién llegado de Vigo, Leonardo Mestre le compró a su novia una peineta de Carey. Están los dos. Él lánguido de ojos y con un traje de lino. Ella, bajo la luz de los trópicos, es bella y me mira. Han conocido el ancho cielo y los grandes peces de los mares. Su juventud es dichosa como la aventura que acaban de descubrir. Entonces se han colocado para la fotografía y con ella, como el que es alegre y vencido por el amor, entran en el hermoso sueño de la vida. Ya nada pudo separarlos. Solo ellos saben por qué fue aquel el instante preciso del milagro. Yo podría continuar esta historia, pero no sé si en 1920 había Chevrolets en Cuba. Bien. En el Bierzo, al lado de Villafranca, en Villafranca, amigo de mi abuelo Leonardo Mestre era Emilio Silva, tenía una tienda de ultramarinos. Hoy, allí cerca de mi pueblo, en una cuneta del Bierzo, hay una fosa, la fosa de Priaranza, donde hay una lápida que dice: esta cuneta fue durante 64 años fosa anónima de 13 civiles republicanos. Su exhumación el 21 de octubre del año 2000 rompió el silencio sobre miles de desaparecidos y dio lugar al nacimiento de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica. Su dignidad y tragedia deben de formar parte de nuestra memoria. La tumba del apóstol. Esta no es la sabiduría que desciende de arriba, sino la tierra de los bautizados en su propia sangre, los arrancados del tiempo de los vivos según el libro de los Hechos. Santiago el de Zebedeo, hermano del evangelista, asesinado hacia el 44 por Herodes Agripa. Pilar Martínez, soltera, 31 años, costurera, vecina de Lugo. Eduardo Puente, panadero.
encontrado muerto en el lugar llamado La Amanecida. Jesús Regueiro Bueno, presidente del Sindicato de Constructores de Calzado. En aquellos días, como ovejas llevadas al matadero, como corderos mudos delante de los trasquiladores. Juan Jesús González Fernández, 40 años, poeta, natural de Cuntis, fundador de la Unión Socialista Gallega. Julio Silva, barbero, y Massimino Martínez, trabajador ferroviario. Un muchacho de Tordola llamado Juan Varela, de 16, muertos de peritonitis por perforación, hemorragia interna, destrucción orgánica del cerebro. Ciertamente, no era la sabiduría que desciende de arriba sobre los testigos de la transfiguración. David Mariño, Elías, jornalero, Paulino, mecanógrafo, Ángel da Pena Rozado, viudo, 66 años, José Pérez, ojalatero, Emilia Sende Monteiro, sirvienta, a los 48, Ramón, el de la fraternidad, y Vicente, el fotógrafo. Jesús Rodrigo Manuel del Río, albañil, maestro, barbero, Amador Prieto, de 32, y María Castro, de 27, ambos solteros. Fusilados por decisión del Tribunal Militar de Santiago de Compostela, en julio del 36. En aquel tiempo, dijo Santiago, pescador de Galilea, primogénito de Salomé, llamado por Cristo Hijo del Trueno: podéis atar mis manos, pero no mi bendición ni mi lengua. Tenemos que terminar. Las cosas que ocurren en los poemas no existirían sin las palabras. Pienso que en estos tiempos en los que tantos confunden a Platón con Plutón, como adivinó hace años el brillante y lúcido poeta andaluz Carlos Edmundo de Ori, y en el que el prestigio de la basura parece haber alcanzado los últimos objetivos, nos queda todavía aquellos que pertenecemos primero a la tribu de los que han renunciado a ejercer todo tipo de autoridad artística sobre los demás, pero sobre todo a aquellos que, como vosotras, creéis que los seres humanos somos responsables unos de otros. Y yo creo que en esa responsabilidad ética y moral de hacernos cargo del dolor del otro, de su sufrimiento y sobre todo de la responsabilidad de contribuir con nuestros actos a construir algún día una sociedad sobre bases radicalmente distintas que hagan imposible el sufrimiento humano, lograremos con nuestro pequeño esfuerzo ayudar acaso a la más mínima pero inmensa tarea que es contribuir a que se extinga este infierno. Voy a terminar leyéndoos un poema que habla, pues,
de lo que hablan los poemas. Un poema, si se explica, se convierte inmediatamente en el artículo de un periodista. Y hoy no toca. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Un poema de Ledo Ivo es una luciérnaga que busca una moneda perdida. Cada moneda perdida es una golondrina de espaldas posada sobre la luz de un pararrayos. Dentro de un pararrayos hay un bullicio de abejas prehistóricas alrededor de una sandía. En Caballo Morto, las sandías son mujeres semidormidas que tienen en medio del corazón el ruido de un manojo de llaves. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Ledo Ivo es un hombre viejo que vive en Brasil y sale en las antologías con cara de loco. En Caballo Morto los locos tienen alas de mosca y vuelven a guardar en su caja las cerillas quemadas como si fuesen palabras rozadas por el resplandor de otro mundo. Otro mundo es el fondo de un vaso, un lugar donde lo resto tiene forma de herradura y hay una sola calle forrada con tela de gabardina. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo es un río que madruga para ir a fabricar el agua de las lágrimas. Pequeñas mentiras de lluvia heridas por una púa de acacia. En Caballo Morto, los aviones atan con cintas de vapor el cielo como si las nubes fuesen un regalo de Navidad. Y los felices y los infelices suben directamente a los hipódromos eternos por la escalerilla del anillador de gaviotas. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Un poema de Ledo Ivo es el amante de un reloj de sol que abandona de puntillas los hostales de la mañana siguiente. La mañana siguiente es lo que iban a decirse aquellos que nunca llegaron a encontrarse. Los que aún así se amaron y salen del brazo con la brisa del anochecer a celebrar el cumpleaños de los árboles y escriben partituras para el timbre de las bicicletas. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Ledo Ivo es una escuela llena de pinzones y un timonel que canta en el platillo de leche. Ledo Ivo es un enfermero que venda las olas y enciende con su beso las bombillas de los barcos. En Caballo Morto
todas las cosas perfectas pertenecen a otro. Como pertenece la tuerca de las estrellas marinas al saqueador de las cabezas sonámbulas y el cartero de las rosas del domingo a la coronita de luz de las empleadas domésticas. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. En Caballo Morto, cuando muere un caballo, se llama a Ledo Ivo para que lo resucite. Cuando muere un evangelista, se llama a Ledo Ivo para que lo resucite. Cuando muere Ledo Ivo, llaman al sastre de las mariposas para que lo resucite. Háganme caso. Los recuerdos hermosos son fugaces como las ardillas. Cada amor que termina es un cementerio de abrazos y Caballo Morto es un lugar que no existe. Asamblea. Queridos compañeros carpinteros y ebanistas, les traigo el saludo solidario de los metafísicos. También para nosotros la situación se ha hecho insostenible. Los afiliados se niegan a seguir pagando cuotas. A partir de este momento, la lírica no existe. Con el permiso de ustedes, la poesía ha decidido dar por terminadas sus funciones este invierno. No lo tomen a mal, pero aún quisiéramos pedirles una cosa. Mis viejos camaradas, amigos de los árboles, acuérdense de nosotros cuando canten la Internacional.